Mientras conducíamos por el camino, le pregunté a Darrington y Stripes, del por qué estaban preocupados cuando Gaby nos reunió, y Darrington me cuenta todo lo que pasó. Mientras estaba con Stripes manejando por las calles de Ciudad Axel, vimos en un callejón a Crocer y Pickle, pero vimos que Crocer estaba discutiendo un poco fuerte con Pickle, así que vimos la conversación de Crocer y Pickle, pero la discusión era un poco fuerte, hasta que de la nada Crocer sacó una motosierra y comenzó a matar a Pickle con mucha violencia, lo partió a la mitad, y Stripes y yo nos asustamos al ver lo que Crocer estaba haciendo, y nos decidimos esconder en el muro para que Crocer no nos llegue a ver y no nos mate con la motosierra, hasta que dejamos de oír la motosierra y los gritos de Pickle, y cuando fuimos a ver, nos dimos cuenta que Crocer ya no estaba, ni el cadáver de Pickle, y escuchamos la voz de Crocer, y dijo que tenía planeado matarte y a nosotros, y destruiría Ciudad Axel, y cuando lo oímos decir eso, nos asustamos de lo que dijo, y Stripes y yo nos fuimos conduciendo rápido del callejón, y no le dijimos nada a nadie de esto, ya que no nos iban a creer. Fuimos a la reunión y nos viste preocupados. Nos preguntaste del por qué estábamos preocupados, y te dijimos que no pasaba nada, que todo estaba bien. Pero unas horas después, cuando nos estábamos arreglando para la fiesta en el garaje de Gaby, y cuando estábamos afuera del garaje con Stripes, Starley y C, vimos llegar a Crocer con unas armas, y en eso desconectó la electricidad del garaje, y escuchamos como Crocer mataba a los Monsters McKeens, y vimos por afuera del garaje como Crocer te amenazaba con una escopeta, así que Starley, Stripes y yo no lo pensamos dos veces y fuimos a atacar a Crocer. Y le preguntamos a Eaye y tú que si estaban bien, y nos dijiste que sí y aún sigues vivo, y Watts y Gaby entran, y Watts se alegró de que seguías vivo, y nos fuimos de Ciudad Axel, y nos fuimos al bosque, y así fue como comenzó todo. Después de que Darrington me contara lo que pasó, yo le creí, y les dije que al menos Crocer no los mató, y EA me dijo Blaze, nos estamos acercando a un pueblo, pero no nos dice la ubicación, y yo le dije solo hay un modo de averiguarlo, sigamos conduciendo, y todos mis amigos y yo seguimos conduciendo hasta llegar a ese pueblo.
Estuvimos manejando por 10 horas, no hemos dormido nada, pero finalmente llegamos a aquel lugar, y llegamos a una carrera, pero no habían Monsters Machines, sino habían autos y camiones, y nos acercamos al pueblo, y al entrar vimos un cartel que decía bienvenidos a Radiador Springs. Entramos al pueblo, y vimos a un auto rojo parecido a mí, y tenía el número 95, y tenía detalles de fuego en su carrocería, y venía acompañado de dos amigos suyos. Era una grúa oxidada que tenía dientes como de conejo, y la otra era un Porsche 911 azul, que parecía ser la novia del auto rojo, y el auto rojo nos dijo amablemente hola chicos, ¿qué les ofrece? Y yo le dije hola, soy Blaze. Y ellos son mis amigos EA, Gaby, Guaps, Darrington, Stripes, Seg y Starla, somos los Monsters Machines, y el auto rojo nos dijo es un gusto en conocerlos, soy el Rayo McQueen, soy un auto famoso de carreras, y la grúa oxidada con dientes de conejo es mi mejor amigo Mate. Y el Porsche azul es mi novia Sally, y Mate nos saludó, y nos dijo hola nuevos amigos, y yo le dije hola Mate, y Sally nos dijo hola Blaze, y yo le dije hola Sally, y McQueen nos preguntó de qué hacíamos por aquí, y todos mis amigos les comenzamos a contar todo. Después de contarles todo, ellos se sorprendieron al contarles la historia, y McQueen confundido nos dijo ¿en serio ese Monster Truck está loco? ¿Cómo lograron escapar de él tan fácil? Y yo le dije que nos las hemos arreglado, y que al menos no se encuentra por aquí, y McQueen nos dijo que lo acompañemos al pueblo. Cuando llegamos al pueblo que nos dijo McQueen, vimos que era un pueblo muy pequeño, el pueblo era muy tranquilo, y vimos una gasolinera llamada Café V8 de Flo, y ahí habían más autos, quienes parecían ser los amigos de McQueen, entre ellos eran, un auto morado que parecía ser un Chevrolet Impala, y tenía detalles de fuego en su carrocería, la siguiente era un auto azul verdoso claro, que parecía ser la novia del auto morado, el siguiente era un auto amarillo, y era pequeño, y venía acompañado de un montacargas azul quien parecía ser el mejor amigo del auto amarillo, el siguiente era una camioneta azul verdoso claro que parecía ser un hippie, el siguiente era un auto verde militar que parecía ser un sargento, el siguiente era un auto de policía que parecía ser un sheriff protector, la siguiente era una carcacha, quien parecía ser una ancianita, el siguiente era un camión de bomberos rojo, el siguiente era un camión transportador rojo personalizado con la pintura y las calcomanías del Rayo McQueen, y los dos últimos autos eran un auto azul quien parecía ser un espía, y venía acompañado de un auto morado quien también era una espía, y yo le pregunté a McQueen, ¿ellos son tus amigos? ¿Cómo se llaman? Y McQueen me dijo así no te los presente, ellos se llaman Ramón, Flo, Luigi, y Guido, Fillmore, el sargento el sheriff, Lizzie, Rojo, Mac, Finn McMisil, y Holly Shizuel, pero Holly es la novia de Mate, y Finn es un agente secreto, y Mac es el camión transportador que me lleva a todas partes, en especial a las carreras, y Luigi dijo oye McQueen, ¿quiénes son esos Monster Trucks? McQueen me presentó a mí y a mis amigos, y yo me presenté ante los amigos de McQueen, y en ese momento ya éramos amigos de McQueen. Nos habíamos divertido en el pueblo de Radiador Springs, me había divertido mucho con McQueen en la pista de carreras, mientras que Gaby y Wax ayudaban a Luigi y Guido cambiando las llantas a otros autos si venían con ruedas dañadas, mientras que Mate y Starla volcaban tractores en el campo de los tractores, y Darrington, Stripes y Seg tomaban latas de aceite en el Café V8 de Flo, todo fue divertido, hasta que llegaron más autos, pero ellos eran de carreras, y yo le pregunté a McQueen, ¿y esos autos de carreras quiénes son y cómo se llaman? Y McQueen me dijo así no te los presente, ellos se llaman, Francesco Bernuri, Carla Veloso, Shuto Dorothy, Jeff Corbett, Lewis Hamilton, Raúl Sarul, Miguel Ersley,
Miguel Camino, Max Schnell, Rick Klakowski, Jackson Storm, y Chick-Hicks, pero Chick-Hicks es un auto de carreras tramposo, ya que él hace todo lo posible para ganar, y Jackson Storm es un auto de carreras engreído y arrogante, ya que él presume que va a ganar, y Francesco él es mi rival y amigo, y Chick-Hicks le dijo hola McQueen, ¿estás preparado para que pierdas McQueen? Y McQueen le dijo eso ya lo veremos, y Francesco le dijo no les creas McQueen, ellos solo les interesa ganar, y todos los corredores se prepararon para una carrera que iba a comenzar. La carrera estaba a punto de comenzar, y vi llegar a otros 5 autos, y yo le pregunté a Mate, ¿y esos nuevos autos cómo se llaman? Y Mate me dijo así no te los presente, ellos se llaman El Rey, Tex Dinoco, Kyle Whitter, Bobby Swift, y Briggs Yardley, y el Rey me saludó y me dijo es un gusto en conocerte, y yo le dije también es un placer, soy Blaze, y ellos son mis amigos, y vimos como los corredores estaban listos para la carrera, pero McQueen me dijo oye Blaze ¿qué tal si te unes? Y EA me dijo vamos Blaze compite con ellos, y yo acepté y me uní a la carrera, encendimos los motores, la luz cambia a verde, y así fue como comenzó la carrera. Mientras conducíamos por la pista de carreras, vimos que Chick-Hicks choca a Rick Klakowski, haciendo un choque, pero EA, McQueen, Francesco Bernuri, Carla Veloso, Shu Todoroki, Jeff Corbett, Lewis Hamilton, y yo esquivamos el choque. McQueen dijo eso estuvo cerca, y yo le dije que sí a McQueen, pero EA dijo ay no, Jackson Storm y Chick-Hicks están por llegar a la meta, y yo le dije que todavía podemos vencerlos, usemos la super velocidad, así que activé la super velocidad, y les di a McQueen, Francesco Bernuri, Carla Veloso, Shu Todoroki, Jeff Corbett, y Lewis Hamilton de mi velocidad, y ellos se sorprendieron al ver el nuevo poder que les di, y les dije todos digan conmigo vamos Blaze, y todos dijeron vamos Blaze, y corrimos a toda velocidad por la pista, y rebasamos a Jackson Storm y Chick-Hicks, y cruzamos la línea de meta primero, y celebramos nuestra victoria, y Chick-Hicks y Jackson se acercan, y Jackson Storm dijo vaya nos volviste a ganar McQueen, no nos rendiremos tan fácil, y veremos que les ganaremos, y después de que dijera eso, ellos se van, y nuestros amigos llegan con nosotros, y Gaby nos dijo oigan chicos, eso estuvo increíble, y yo le dije eso es verdad, eso fue lo mejor que hemos hecho, todos nuestros nos felicitaron por nuestra victoria. Voy a encontrarte Blaze, y también encontraré a tus amigos, no puedes huir de mí tan fácil. Me preguntó si Blaze y sus amigos estén en ese lugar, será mejor que te prepares Blaze porque voy por ti. Estaba corriendo con McQueen, Francesco Bernuri, Carla Veloso, Shu Todoroki, Jeff Corbett, y Lewis Hamilton en la pista de tierra, hacíamos unas carreras, y todo iba de maravilla, hasta que llegaron Kyle Whitter, Bobby Swift, Briggs Yardley, Raúl Sarul, y Rick Klakowski, pero estaban asustados, y yo les dije ¿qué pasó chicos? ¿Está todo bien? ¿Dónde están Miguel Camino, Miguel Ersley, y Max Schnell? Y Kyle Whitter me cuenta todo. Mientras estaba con Bobby Swift, Briggs Yardley, Miguel Camino, Miguel Early, Raúl Sarul, Max Schnell y Rick Klakowski conduciendo por la carrera, y estábamos conversando, hasta que escuchamos un grito, y fuimos a ver y no lo podíamos creer, era un auto muerto, estaba manchado de aceite, no tenía motor, ni ruedas, y tenía heridas en su carrocería, y todos nos asustamos, y Briggs dijo ¿quién hizo esto? Y Max Schnell le dijo creo que alguien está detrás de todo esto, y cuando estábamos a punto de irnos del lugar, aparece un Monster Truck azul, y el Monster Truck nos dijo en dónde está Blaze, y yo le dije no sé de qué estás hablando,
pero el Monster Truck se enojó y me dijo: no vas a decirme dónde está Blaze, si no lo haces te mataré, y él me apunta con una escopeta, y estaba a punto de dispararme, pero Miguel Early, Miguel Camino, y Max Schnell se abalanzan contra él, y lo comienzan de golpear, y Miguel Early dijo: váyanse sin nosotros, lo mantendremos ocupado, pero Raúl y Rip Klakowski no querían dejar a Miguel Early, Max Schnell, y Miguel Camino, pero Miguel Camino dijo: adiós amigos, fue un gusto competir a su lado, por ahora váyanse, y una vez dicho eso, les hicimos caso y nos fuimos del lugar, y solo escuchamos los gritos de ellos. Raúl y Rip Klakowski estaban tristes por Miguel Early, Miguel Camino, y Max Schnell, pero los calmamos, y les dijimos que no había tiempo de ponernos tristes, tenemos que regresar con McQueen y Blaze, así que nos fuimos con ustedes, llegamos en donde estaban ustedes, y así fue como comenzó todo. Después de que Kaluiter nos contara lo que pasó, y yo dije: un momento, ese Monster Truck azul lo reconozco, era Crosser, pero como llego aquí tan fácil, y Kaluiter me dijo: no lo sé, creo que apareció de la nada, y yo dije: hay que avisarle a los demás, tenemos que regresar al Café V8 de Flo, y a toda velocidad corrimos al Café V8 de Flo. Cuando llegamos al Café V8 de Flo, allí estaban nuestros amigos, y al vernos nos vieron preocupados, y Gaby dijo: ¿qué está pasando Blaze? Y yo les dije rápido: no hay tiempo, hay que irnos de aquí, Crosser está aquí, y ha matado a Miguel Camino, Miguel Early, y Max Schnell, y todos mis amigos se asustaron al saber que Crosser estaba aquí, y todos comenzaron a empacar nuestras cosas para irnos, y cuando estábamos a punto de irnos del pueblo, aparece Crosser, y Crosser me dijo: por fin te encontré Blaze, es hora de que te mueras, y él estaba a punto de dispararme con la escopeta, pero McQueen me empuja hacia un costado, para evitar el disparo, pero la bala mata a Lizzie, Rojo, y Fillmore, y McQueen y yo nos asustamos al ver que Crosser acabó de matarlos, y Crosser nos apuntó con la escopeta nuevamente, y estaba a punto de dispararnos, pero nuevamente alguien lo chocó por detrás. Vimos quién era, eran Jackson Storm, y Chiquix, y Jackson Storm nos dijo: no se preocupen chicos, nosotros lo mantendremos ocupado, váyanse sin nosotros, pero McQueen se negó a abandonarlos y dijo: no los quiero dejar, y Chiquix le dijo: nosotros tampoco te queremos dejar, pero esta es la única manera para salvarlos de él. Adiós McQueen, fue un gusto en conocerte, aunque hayas sido nuestro rival fuiste nuestro amigo, por ahora vete sin nosotros, pero él no hizo caso, pero Mate lo enganchó, y le dijo: no hay tiempo amigo, hay que irnos de aquí. Mate y McQueen se metieron al remolque de Mac, y lo último que McQueen escuchó de Jackson Storm y Chiquix fueron sus gritos. McQueen estaba triste por la pérdida de Jackson Storm y Chiquix, pero Mate, Iney, y yo lo calmamos, y Sally asustada nos dijo: ese es el Monster Truck azul que los quiere matar, y yo le dije que sí, y Mac nos dijo: tenemos que ir a otro lugar seguro para sobrevivir de ese Monster Truck azul, y yo le dije: tienes razón, hay que ir a un lugar seguro para sobrevivir de Crosser, y todos seguimos el camino. Cuando entramos al campo de los tractores, vimos que los tractores estaban muertos, estaban asesinados de formas brutales, a algunos les faltaba el motor, y otros les faltaban las ruedas, pero no solo ellos estaban muertos, también Frank estaba muerto, le faltaba una rueda, y su cortacésped estaba destruido y dañado. Mis amigos y yo no podíamos creerlo, sabiendo que el causante de esto era Crosser, y cuando estábamos saliendo
saliendo del lugar, escuchamos unas voces que nos dijo hola chicos, y cuando las escuchamos, pensábamos que era Crosser, pero no, eran 4 autos, y yo le dije a McQueen, ¿y ellos quiénes son? Y Finn dijo ellos se llaman Gren, Acer, el profesor Z, y Miles Axelrod, ellos eran nuestros archienemigos, pero nos vinieron a ayudar, y Miles Axelrod dijo eso es cierto, nosotros vamos a ayudarles para derrotar a ese Monster Truck azul, y yo le dije ese Monster Truck lo conozco, se llama Crosser, él nos quiere matar, tenemos que ir a un lugar seguro, y McQueen dijo ya sé a dónde nos podemos ir, Mac nos llevará al lugar para sobrevivir de ese Monster Truck azul, una vez que McQueen dijo eso, seguimos a Mac para sobrevivir. Conducimos por 10 largas horas de camino, no hemos podido dormir, pero finalmente llegamos al lugar, y vimos un cartel que decía a Thomasville, y yo le dije a McQueen, este es el lugar en donde nos podemos esconder, y McQueen me dijo sí, este será el lugar en donde nos podemos esconder, aquí corría mi mentor Doc Jackson, y cuando estaba por preguntarle quién era Doc Jackson, vimos otros autos nuevos, y yo le dije a McQueen, ¿y ellos cómo se llaman? Y él así no te los presente, ellos se llaman Smokey, y Cruz Ramírez, y Cruz se nos acerca y nos dijo hola chicos, hola señor McQueen, y McQueen le dijo hola Cruz, hola Smokey, y yo los saludé y ellos me devolvieron el saludo, y Smokey nos preguntó del por qué estábamos haciendo por aquí, y McQueen y yo le contamos lo que pasó. Después de contarles lo que pasó, ellos se sorprendieron, y nos preguntaron de cómo logramos escapar de Crosser, y les dijimos que nos las hemos arreglado, y que al menos no se encuentra por estos lugares, y Smokey nos ofreció entrar a su bar para relajarnos, y yo le dije no gracias, mejor nos quedaremos en la pista de carreras, y en eso los demás entraron al bar para tomar latas de aceite, mientras que los corredores, McQueen, y yo nos decidimos quedar en la pista de tierra para ver si no había señales de Crosser por estos lugares. Cuando estaba con mis amigos, con McQueen y los corredores, y yo le pregunté a McQueen de quién era Doc Jackson, y él me dijo que Doc Jackson era mi mentor y mi entrenador antes de morir, él también era mi amigo, él comenzó como un corredor de carreras, era conocido como el fabuloso Hodgson Hornet, él tenía 3 copas pistón, era considerado como uno de los mejores corredores del mundo, pero debido a un accidente que tuvo, Doc tuvo que retirarse de las carreras, y se quedó en Radiador Springs a trabajar como doctor, y cuando llegué por primera vez al pueblo, al inicio no me quería entrenar, pero al ver que no tenía entrenador, finalmente logró ayudarme, y con el paso del tiempo fui mejorando en las carreras, hasta convertirme en un veterinario, pero un día, cuando Doc y yo estábamos por la pista, Doc se detuvo, y yo un poco confundido y no sabía qué había pasado, y cuando llegamos al hospital el doctor que lo atendió, me dijo que lamentablemente Doc murió, y yo me puse triste por saber que Doc había muerto, y después de que Doc muriera, ya no tuve entrenador, y yo le dije a McQueen vaya, qué historia triste, pero al menos vas a conseguir a otro entrenador, y McQueen me dijo así es. Espero tener uno nuevo, y después de hablar con McQueen, vimos a otros 4 autos, pero ellos estaban asustados, y yo le dije a McQueen, ¿y ellos quiénes son? Y McQueen me los presentó, y ellos se llaman Delay, Boost, Wingo, y Snowdrop, ellos son los autos tuneados, y yo les dije es un gusto en conocerlos, pero ¿qué les pasa? Y DA nos dijo que un Monster Truck azul nos persiguió y trató de matarnos, y yo les dije un momento, ese Monster Truck azul lo conozco, se llama Crosser, y Wingo nos dijo que estábamos derrapando libremente por la carretera, hasta que se toparon con ese Monster Truck azul, y los persiguió hasta aquí, pero Snowdrop estornuda en él, haciendo que se le queme una llanta, huyeron corriendo de ahí, y llegamos a Thomasville, y nos encontramos con ustedes, y yo les dije tranquilos, al menos están a salvo, y los autos tuneados se decidieron quedarse con nosotros en la pista.
Ya se estaba haciendo de noche, y yo les dije a mis amigos que teníamos que dormir un poco, y todos nos acordamos que sí, y nos quedamos a dormir en la pista de tierra.